Hoy vamos a echar la vista atrás para analizar un fenómeno que no hace mucho tenía a todo un país de cabeza, la gran paradoja de la hostelería española. Sí, ya estamos en 2026, así que vamos a hacer un ejercicio de memoria a mirar por el retrovisor a un año que fue tela, absolutamente crucial, 2025. Un año que, de verdad, marcó un antes y un después para uno de los grandes motores de nuestra economía. Venga, vamos al lío. Para ponernos en situación, recordemos esa cifra que estaba por todas partes, casi 1,9 millones. Esa era la barbaridad de trabajadores que se estimaba para el sector en 2025. O sea, un pilar fundamental para el empleo del país, vamos. Y ojo, que si hablamos de clientes, la cosa se ponía todavía más seria. 97 millones de turistas. Se dice pronto, un nuevo récord histórico. Es que claro, si te quedabas solo con estos números, la conclusión parecía obvia. El sector era un cohete. Vamos, imparable. Pero, y aquí viene el pero grande, estas cifras de récord eran solo una cara de la moneda. Aquí es donde empieza el misterio, la gran paradoja. A ver, con el empleo por las nubes y la facturación batiendo récords, ¿cómo demonios era posible que a la vez el sector estuviera sufriendo una crisis interna como nunca antes se había visto? Para entender este lío, hay que fijarse en el síntoma más claro, el más alarmante de todos. Los expertos de la época le pusieron un nombre muy gráfico. Lo llamaron el cubo con fugas. Y atentos a este número porque es para caerse de espaldas, un 60%. Esa era la tasa de rotación de personal que estaban sufriendo muchísimos negocios. Una auténtica salvajada. Y no era algo puntual, ¿eh? Era una hemorragia constante de talento. Y por eso la metáfora del cubo con fugas era sencillamente perfecta. Lo explicaba todo. ¿De qué servía seguir echando agua, o sea, contratar a gente nueva sin parar, si el cubo, el negocio, estaba lleno de agujeros por donde se escapaban? El problema gordo no era encontrar gente, no. El problema era que el modelo, tal y como estaba montado, era incapaz de retenerla. Y esto nos lleva directos al meollo de la cuestión. ¿Qué eran esos agujeros en el cubo? Pues eran las grietas, las enormes grietas de un modelo de negocio que, para qué nos vamos a engañar, estaba completamente agotado. Mirad, este gráfico es que habla por sí solo. La desconexión era total. Por un lado, los márgenes de las empresas, ¡pum!, un 16% para arriba. Por otro, los salarios, pues apenas subían un 4,2%. La brecha era brutal y claro, la frustración que generaba esto era tremenda. Pero es que la cosa iba mucho más allá de la pasta, ¿eh? Era todo el sistema, un modelo que se apoyaba muchísimo en la precariedad, en contratos a tiempo parcial, en la falta total de reconocimiento. Esa sensación de aquí no tengo futuro y, por supuesto, la misión imposible de conciliar la vida personal con el trabajo. En resumen, un modelo que veía a los empleados como un simple coste que había que reducir al máximo. Y cuando parecía que el cóctel no podía ser más explosivo, va y se añade un ingrediente externo que convirtió todo esto en una bomba de relojería. De repente surgió una pregunta que era demoledora. Oye, ¿cómo es posible que no podamos ni alojar a la gente que se encarga de atender a los turistas? Es que los datos eran de locos para echarse a llorar. Por ejemplo, en Barcelona, el alquiler de un piso se llevaba, atención, el 117% del salario mínimo. O sea, no es que no llegaras a fin de mes, es que necesitabas más de un sueldo entero solo para pagar el maldito alquiler. Era literalmente imposible de asumir. Pero bueno, ya se sabe que toda crisis esconde una oportunidad. Y el colapso de este modelo tan antiguo obligó a cambiar las reglas del juego. Las empresas más avispadas, las que vieron venir el tsunami, se dieron cuenta de que no valía con poner tiritas. No, había que rediseñar el cubo por completo. Y el cambio de mentalidad fue radical. Pasamos de un modelo obsesionado con el coste a uno centrado en la cultura. De pensar que el personal era una pieza más, fácilmente reemplazable, a entender que eran una inversión. Y de hablar solo de salario, hablar del famoso salario emocional. ¿Qué es eso? Pues todo lo demás. Bienestar, reconocimiento, sentirte orgulloso de donde trabajas. Mirad, esta frase de Meliá, que por aquel entonces ya era un referente en atraer talento, lo resume a la perfección. Nuestro equipo es nuestra principal barrera competitiva. Ahí estaba la clave. El talento dejó de ser una línea de gasto en un Excel para convertirse en el activo más valioso, en el arma secreta de la empresa. Y un caso de estudio brutal fue el de Ilunion Hotels. Lo que hicieron fue una auténtica revolución. Cogieron algo que muchos habrían visto como un problema, que casi el 40% de su plantilla tuviera alguna discapacidad, y ¡zas!, lo convirtieron en su superpoder. Consiguieron equipos súper eficientes y comprometidos. Es más, hasta crearon una figura nueva, el Dave Coach, una persona dedicada exclusivamente a escuchar y a cuidar del bienestar del equipo. Una pasada.
Y Meliá, por su parte, demostró que esto no iba de un truco de magia, sino de una estrategia integral. Hacían de todo: alianzas con las mejores escuelas de hostelería, programas para formar a sus propios líderes, promoción interna. Vamos, que lo tenían grabadísimo a fuego. Invertir en las personas no era un gasto, era, de lejos, la mejor inversión posible. Y todo esto que estamos recordando nos lleva a la gran conclusión, a la idea clave que lo cambió todo a partir de ese momento. El punto de inflexión fue entender esto: la hospitalidad, la de verdad, empieza por casa, empieza dentro. El concepto era hospitalidad interna. Suena simple, ¿a que sí? Tratar a tu equipo con el mismo mimo, el mismo respeto y la misma excelencia con la que tratas a tu mejor cliente. Pues esta idea, que parece de cajón, fue la que lo revolucionó todo, la que empezó a marcar la verdadera diferencia. Y claro, en todo este cambio, la tecnología jugó un papel fundamental. Empezaron a usarse herramientas como el People Analytics, que, a ver, no es más que usar datos e inteligencia artificial para entender mejor a los equipos, para anticiparse al burnout y, en definitiva, para cuidar a la gente antes de que fuera demasiado tarde. Así que, echando la vista atrás desde donde estamos ahora, en 2026, esa gran pregunta que nos dejó la crisis de 2025 sigue estando ahí. En un mundo cada vez más competitivo, ¿dónde está el futuro? ¿En una guerra salvaje por bajar los precios o en apostar por la excelencia de las personas? Yo creo que, viendo cómo ha evolucionado todo desde entonces, la respuesta está bastante clara, ¿verdad?